Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El Colegio Médico dio a conocer su propuesta con ejes para una nueva estrategia COVID-0 que incluiría un denominado Plan Vivos Nos Necesitamos, unidos para eliminar el virus. Ese es el llamado que hace el Colegio Médico. Uno de los aspectos más importantes que incluye el gremio es el cambio hacia una nueva gobernanza que busca dejar atrás el diseño actual liderado por la Mesa COVID del gobierno y sus entidades asesoras y dar paso a 3 nuevas entidades: un consejo de manejo de la pandemia, un equipo estratégico y un comité de emergencia. Con la nueva gobernanza que propone el Colegio Médico, se indica un nuevo plan paso a paso que comenzaba con un cortocircuito epidémico o etapa 0 de 3 semanas de duración, aplicado de una sola vez en las unidades territoriales con una incidencia de más de 10 casos por 100.000 habitantes de media móvil. Esto no sería ya comuna por comuna, sino más bien unidades grandes, regionales probablemente. Luego de este cortocircuito se avanzaría a un plan paso a paso modificado que redefine las unidades territoriales y límites de movilidad entre ellas, además de que contempla suspender el pase de movilidad transitoriamente y mantener las fronteras cerradas. Esto tiene más etapas que vamos a conversar más adelante y el gobierno de alguna manera lo recibió como una propuesta a estudiar. ¿Vamos a la mesa de conversación? Vamos. También nos ha congregado y nos ha convocado la elección de ayer. Hemos conversado largamente, se han sacado conclusiones. Algunos dicen que son pocas las conclusiones que se puede sacar con tan escasa participación, pero siempre hay líneas, hay horizontes que mirar y hay análisis que hacer. Y para eso compartimos en este momento la invitación con Giorgio Jackson, diputado de Revolución Democrática del Frente Amplio. Giorgio, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, María. Giorgio, partir por lo más de general a particular, ¿qué conclusiones pueden sacar, y si se pueden sacar conclusiones de una elección con tan baja participación como ocurrió ayer? A ver, la primera conclusión es que hay un proceso que avanza en materia de descentralización. Tenemos ahora 16 gobernadores o gobernadoras electos desde sus propios espacios, eso sí, con una muy baja participación, como tú dices. En esta segunda vuelta, la región metropolitana, que fue muy baja participación, fue la más alta entre las distintas regiones que fueron a un balotaje, a una segunda vuelta, y por lo tanto hay mucho trabajo ahí que hacer probablemente en, primero, explicar cuáles son las atribuciones de un gobernador o gobernadora, en qué le afecta a la vida de las personas lo que haga o no un gobernador o gobernadora, y en segundo lugar, aumentar las atribuciones. Mientras más atribuciones tenga un gobernador o gobernadora, va a ser, por supuesto, algo que va a estar más en disputa y por lo tanto que va a generar mayor interés por parte de la población. Así que, si bien es un paso importante que estaba en deuda durante muchos años el que tuviéramos elecciones de las gobernaciones, mi primer diagnóstico es que falta todavía mucho por avanzar en atribuciones y en descentralización. El segundo análisis que se hace, sin duda, es que del arco político, ¿no? Los que quedaron reducidos básicamente a una mínima expresión es el oficialismo de Chile Vamos, y que eso es bastante extraño cuando alguien tiene además un gobierno, y por lo tanto en general eso se ve potenciado en sus candidaturas. En este caso fue todo lo contrario, dado el rechazo y la oposición que tiene el gobierno actualmente, que logran finalmente una de las 16 regiones poder gobernarla. Y el resto, obviamente, estuvo dividido entre las fuerzas emergentes que veníamos a disputar las gobernaciones y la fuerza de oposición más constituida, más tradicional, que es la de Unidad Constituyente, que logró llevarse 10 regiones, 10 gobernaciones, y que, bueno, tendremos que ver a fin de año cómo se complementa esto con los consejos regionales que se eligen a fin de año. Sí. Bueno, pero se le pueden ir dando, no hay límites para poder ir dándole en la medida que vaya sintiéndose empoderados los nuevos gobernadores, vayan cohabitando y estableciéndose la relación con los delegados presidenciales, que hoy son los intendentes de hoy,
y que la gente empiece a entender y empiece a respaldarlos, a buscar o a identificarse con sus autoridades locales democráticas, bueno, probablemente el Parlamento a su vez irá dotándolos con nuevas leyes de nuevas atribuciones, ¿no? Claro, o sea, porque en otros países, para que pongamos perspectiva, los países donde más descentralización hay son estados federados. Sí, Es claro. decir, existe la federalización, como Los gobernadores de lo Estados que, Unidos, por un ejemplo, caso muy típico. Estados Unidos, México, Claro. también Argentina, también tiene. Entonces lo que dicen es que tienen mucha más autonomía y por lo tanto la autoridad que más refleja, por ejemplo, la inversión pública, los servicios públicos, tiene que ver incluso con algunas legislaciones más particulares en términos de regulación, de transporte, de consumo de, por ejemplo, libertades personales, etcétera, se dan en el ámbito de la región o del Estado en ese caso. Acá en Chile no hemos llegado a esa fase, hasta ahora no se ha planteado una y bueno, será materia, me imagino, de la Convención Sí, pues. Constitucional establecer cuáles son los bordes de cuán profunda va a ser esa descentralización, pero sin duda hoy día los gobernadores pareciera ser que es algo todavía muy reducido y que queda mucho espacio por avanzar para que sean los gobiernos locales, tanto a nivel de municipios como a nivel de regiones, quienes puedan tener más poder, más autonomía para tomar decisiones y no vengan solo de Santiago, porque eso es lo que se reclama mucho, que las políticas finalmente llegan muy adaptadas desde un modo general y no con la especificidad y la particularidad que necesita cada región. Claro, probablemente en Santiago no, o sea, no probablemente, no entendemos particularidades de cómo deben ser las políticas de combustible de una zona que necesita calefacción 24 horas al día. O no entendemos cómo es el agua con la escasez que hay en lugares del norte de nuestro país. Son realidades total y completamente distintas, la rural y la urbana, el norte y el sur, la costa y la montaña. Por lo tanto, interesante que los poderes emerjan de cada localidad, pero también sepamos ser un país, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Ese es el equilibrio que hay que mantener. Yo creo que es completamente posible. Hay muchos ejemplos comparados de eso en el cual se puede lograr una autonomía y gobernanza local, o sea, avanzar en esas autonomías y gobernanzas locales que puedan tener atribuciones y sin perjuicio de eso que mantengamos una historia, una identidad a lo largo y ancho de nuestro país. Ese territorio seguimos habitándolo, seguimos teniendo leyes comunes, seguimos teniendo que contribuir también con nuestros impuestos y con un montón de obligaciones también, pero al mismo tiempo esto de que, por ejemplo, en Antofagasta, que es una de las regiones con mayores riquezas que se exportan del país, con la minería, sea una de las regiones que tiene tantos niveles de desigualdad y también niveles de pobreza que son absurdos, uno dice, ¿cómo es posible? Y eso pasa en parte porque hay una necesidad de que las regiones sean más protagonistas, no solo en la creación y captación de esas riquezas, sino también de poder como pensar que no se tienen que emigrar a Santiago para poder tener oportunidades, que es lo que pasa mucho con las y los jóvenes que cuando llegan a la edad de poder postular a una carrera universitaria, seguir estudios o incluso a trabajar, en general migran hacia las capitales regionales grandes, ¿no? Hacia Santiago, Las oportunidades están en los centros urbanos grandes. Exacto. Sí. Vamos a la jornada de ayer en particular. Estuvieron cerca, o sea, 5 puntos porcentuales aproximadamente, tampoco es así como lo de Perú, ¿no es cierto? Que eso sí que es peleado. Pero cerca a una candidata nueva, novata en la política de alguna manera, versus un hombre de mucha trayectoria que ha ocupado cargos ministeriales, de intendencia, de alcalde. Pero más que eso también se jugaban dos modelos de país, dos modelos de sociedad. ¿Tú lo ves tan así? A ver, primero enmarcar el que ayer se debatía dentro de la oposición. En la región metropolitana, ya hablamos sobre las regiones y sobre la descentralización, que te agradezco ese espacio porque no muchas veces de repente saltan al tiro. ¿Qué pasó en la región metropolitana? Y uno dice, chuta, se trataba de la descentralización ayer. Pero claro. entrando en materia, creo que el día de ayer lo primero es que se tuvo que elegir entre dos alternativas que están en la oposición. Se tuvo que elegir entre la alternativa más tradicional, de hecho, del último intendente del último gobierno, que fue Claudio Rego, con una alternativa que venía desde Apruebo Dignidad, que era la candidatura de Karina Oliva. Y por supuesto que las dos candidaturas tenían atributos y tenían lugares desde donde diferenciarse. Y mi impresión es que
había una cantidad de personas que lo que buscan más que nada es sentir la confianza de su representante, de su autoridad regional, a partir de lo nuevo, de un proyecto político, ¿ya? Y por lo tanto decían, mira, mi afinidad está con este proyecto político y con estas personas nuevas, porque no confío, ya me dijeron tantas veces que esto iba a cambiar, que no confío en las alternativas que ya estuvieron a cargo de ese mismo poder. Y creo que eso yo no me hubiera imaginado, la verdad, hace un mes y medio atrás, antes que fuera el proceso electoral de la primera vuelta, que esto iba a ser, primero, una definición entre dos fuerzas de oposición. Yo nunca no me lo hubiera imaginado con tanta ni soltura para poder decirlo. Yo pensaba que iba a pasar una candidatura del oficialismo. Y en segundo lugar, el hecho de que pasara Karina Oliva, que como tú bien dices, no era una persona que tuviera muchas elecciones en el cuerpo, solo una, que era la candidatura cuando fue de candidata a diputada el año 2017 por el Distrito 12, pero que en general no había un conocimiento tan alto, no era la campaña más cara, sino que de las más baratas porque no había muchos recursos, y logra pasar a la segunda vuelta, y al mismo tiempo logra casi tener la mitad de los votos, y eso que su contendor, Claudio Rego, además de tener el apoyo de Unidad Constituyente, tenía el apoyo explícito de los principales liderazgos de Chile Vamos. Entonces, llegar a una batalla, por así decirlo, electoral, de 50 y 50 prácticamente, con esa diferenciación de background, a mí me parece que es un tremendo logro, estuvo muy cerca. Y por supuesto que tendremos que hacer ahí el análisis más fino de cuáles fueron las cosas por las cuales no pudimos ganar esa diferencia. Le escuchaba de un analista y lo citaría si me acordara cuál es la verdad. No quiero robarle la idea, pero me pareció interesante su punto de vista. O él plantea una pregunta. La idea no se roba, la idea se copia, no se replica, ojo. Pero igual, me gustaría dar el nombre de quien lo dijo. Dijo algo así como, ojo, hoy Chile no es tan de izquierda como cuando ganó Piñera, tampoco el país era tan de derecha, porque si cambiamos de tan derecha a tan izquierda en tan pocos años, quiere decir que tenemos un problema de identidad. Aquí hay un problema de que la gente anda en búsqueda, entre que estamos medios perdidos, entre que la pandemia rebarajó todas las cosas, entonces sacar muchas conclusiones apresuradas puede llevarnos a una sorpresa en el mediano plazo, ¿o no? ¿O tú ves que hay un cambio de eje completo de Chile hacia la izquierdización? Yo diría que el 18 de octubre del 2019 sí marcó un sismo importante en la estructura política del país. Lo que antes era aceptable, hoy es inaceptable, y todos han tenido que correr, digámoslo, uno puede decir, si es que uno lo mirara como un solo eje, claro, hacia la izquierda, porque visto desde otra perspectiva, estábamos muy arrinconados en la derecha, no todo el espectro, todas las alternativas políticas. Entonces, claro, se mueve hacia a una idea de mayores garantías de derechos, hacia mayores libertades en ámbitos, por ejemplo, que antes eran considerados conservadores, hacia mayores demandas que históricamente, y disculpa la autorreferencia, pero muchas de las demandas que estaban en el programa de Beatriz Sánchez pareciera que ahora son casi sentido común o pisos para lo que viene, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es que yo diría que sí, hay un giro, y tú lo ves también en las candidaturas del mismo oficialismo, que tratan de encontrarle una vuelta para poder enganchar con algunas de las ideas que se están teniendo sobre la mesa en torno a la exclusión, a la segregación. Giorgio, perdón, entonces, es que no me quedan muchos minutos y me planteaste algo que me surgió una pregunta que no quiero perder de hacértela. Mira que es curioso, porque de repente cuando vienen las olas se suman y cuando recuperamos la democracia, los partidos que habían sido de izquierda, Partido Socialista, hubo cambios políticos muy importantes, hubo modernizaciones muy importantes en democracia y adscribieron de alguna manera el modelo económico que venía de la dictadura incluso, porque daba mucho beneficio económico, mucho progreso, sacaba mucha gente de la pobreza, y no vamos a entrar en esa discusión, pero es un hecho que está constatado, y se sumaron. Y ustedes dicen, ahora la corriente va hacia el otro lado y vemos a Desbordes, vemos a Joaquín Lavín, gente de la derecha, sumándose un poco a muchas ideas que eran de Beatriz Sánchez en su momento. Entonces, ¿qué es este país que se hace como una batea con agua, que uno la mueve así, parece que todo se fuera a un lado, todo se fuera al otro, y no una izquierda más de izquierda, una derecha más de derecha, y que el público vaya eligiendo entre alternativas? Tenemos como a mimetizarnos. Sí, es difícil en este espacio breve de conversación tener una discusión sobre hegemonía cultural y política y cómo se van disputando y poniendo cada uno en las trincheras para poder avanzar. Pero esa discusión
es algo que está absolutamente presente, y la forma de, entre comillas, sobrevivir en el escenario político es entender qué es lo que está planteando la población, tratar de empujar, tratar de ser algo de vanguardia estirando, pero si es que el pueblo no te sigue no va a tener ninguna representación. Entonces mi impresión es que hoy efectivamente el país después del 18 de octubre, y yo diría agravado con la pandemia, la gente se cansó y quiere más garantías, quiere más seguridad respecto a su vida, por todas las inseguridades que han tenido que sufrir en este último tiempo, último año y medio, pero acumulado desde mucho tiempo antes. Entonces, la derecha también se está teniendo que adaptar a este discurso, pero no le queda mucho el traje. Entonces les cuesta, porque se tienen que decir de lo que dijeron hace un año, hace 2 años. Entonces les va a ser más difícil, sin duda. Enhorabuena que estén girando hacia otras ideas. Si nadie tiene el monopolio de las ideas. Ojalá que las ideas, o sea, que tus ideas las adopte tu adversario, porque significa que ganaste, ¿no? Sí, que lo último, ¿cómo hacer para que no le queden angostas las ideas a unos o a otros? ¿Cómo hacerlo para que no caigamos en la bipolaridad de que o se crece o hay respaldo social? ¿Cómo hacer un país donde haya una cosa intermedia, donde haya respaldo social, la gente sienta que tiene una defensa, que no está al borde de la cornisa todos los días, pero que también crezca y que haya riqueza? Que no sea como tú eres muy chico, pero como Pepito TV, que tenía que elegir una puerta. A lo mejor la puerta es ancha y caben los dos, y cabe crecimiento, cabe emprendimiento privado y cabe también respaldo social de un Estado que dé derechos. ¿Cómo hacerlo? Es como si fuera un palo blanco para mi respuesta, porque... Estábamos libreteados. No, estábamos libreteados. Pero efectivamente, ¿por qué yo estoy ahora dedicando buena parte de mi tiempo, del tiempo que me queda después de hacer el trabajo en el Congreso, a la candidatura de Gabriel Boric para estas primarias del 18 de julio? Es porque creo que Gabriel es la mejor alternativa que viene a futuro, que plantea cambios de fondo, cambios que venimos sosteniendo hace mucho tiempo, que lo hemos impulsado desde los movimientos sociales, pero también desde la institucionalidad política, y al mismo tiempo tiene un discurso respecto al crecimiento, respecto a que no basta solo con redistribuir, con atraer a la inversión, siempre y cuando esté favoreciendo encadenamiento productivo a nivel regional y polos de desarrollo que no se queden en la región central, ¿no?, como Santiago, y que de esa manera podamos tener un país donde podamos disfrutar de los beneficios que podamos alcanzar a través del comercio, de la riqueza que crean trabajadores, trabajadoras y también la inversión, y al mismo tiempo podamos establecer derechos sociales garantizados y que sea una meta país, no siempre el PIB y el crecimiento, sino sobre todo cuán unidos, afiatados podemos estar como país gozando de aquellas cosas por las que mucho tiempo solo unos pocos disfrutaban y el resto estaba siempre a la deriva, siempre con las inseguridades. Entonces, ahí yo creo que la candidatura de Gabriel Boric plantea un camino súper importante en materia de transformaciones. Prometemos y al mismo tiempo, No, y al mismo tiempo plantea un pleno respeto por el diálogo democrático que debiese estar en todo momento. Prometemos otra conversa porque por Dios que quedan temas interesantes. Hoy día vi solamente una entrevista que le dio en ADN Gabriel Boric que me llamó mucho la atención cuando dice Orrego no ganó solo las 3 comunas. O sea, está buscando una forma de diferenciación súper interesante con Jadwe, quizás la búsqueda del centro, más estrategia política, porque Unidad Constituyente no tiene primaria, pero lo dejamos para otro día porque vienen más entrevistas, más temas. Giorgio Jackson, siempre un gusto conversar contigo, que te vaya muy bien. Igual, Matías, que estés muy bien. Un abrazo. Chao. Estamos de vuelta en Vía Pública y es particularmente interesante hoy, que estamos a 14, ya vísperas del 15, hablar sobre cuarentenas, sobre casos nuevos, sobre pandemia. No olvidaré que hace unos 10 días, sentado aquí en este estudio, en el Estado Nacional, el ministro París dijo que el día 15, que es mañana, empezaba a notarse una baja. Efectivamente, si miramos promedios diarios, la última semana móvil, venimos ya hace unos 5 o 6 días, una leve, pero muy leve baja, sostenida, muy leve, tanto en positividad, tanto en casos nuevos por día, pero muy leve y desde muy arriba. No es que estemos muy bien y que pasado mañana vamos a estar listos, no. Pero se ve al menos una curva levemente con una tendencia a la baja. El Colegio Médico ha planteado una suerte de reseteo al plan paso a paso, cómo afrontar lo que viene en el nuevo contexto, desde la gobernanza hasta los planes de restricciones. Vamos a conversar con Rodrigo Cruz, es director del Centro de Diagnóstico e Investigación de la Universidad de Valparaíso. Muy buenas noches, Rodrigo, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, tía, un gusto. Una de las cosas...
una de las cosas buenas que ha tenido la pandemia es que tenemos que hacer entrevistas por Zoom, por Meet, por lo que fuera, telemática. Y esto permitió con una simpleza descentralizar las conversaciones. Me acordaba del tema que hablaba antes con Giorgio, porque antes uno tenía una limitación básica de invitar gente de Santiago cuando los estudios están en Santiago. Hoy día Giorgio está en Santiago, tú estás en Valparaíso y están equidistantes de este estudio ambos. Así que es un buen punto para poder tener miradas y profesionales de otras partes también cooperando y colaborando con su análisis. Rodrigo, perdona el paréntesis que hice, pero me gustaría saber cómo ves tú la situación. Sí, total. Yo también quiero hacer un paréntesis, Matías, porque hace poco más de un año, cuando empezó la pandemia en Chile, no sé si te acuerdas, yo estuve en el estudio Sí. contigo hablando, fue en marzo. Teníamos los primeros casos de COVID-19 en nuestro país, así que estuvimos conversando de lo que significaba la pandemia y cómo esto se podía venir. Así que hago ese paréntesis. Lo recuerdo. Por Dios que han pasado cosas, ¿no? Por Dios, ha pasado mucha agua por debajo de este puente, así que... Y cuántas cosas que ni imaginamos, porque pensábamos al principio que capaz que llegara a las vacaciones de invierno del 2020 la pandemia. Y decíamos, no puede ser tanto. Estamos cerca de las vacaciones de invierno del año siguiente y estamos en cuarentena buena parte del país. Totalmente, pucha, tal como decía, me ha pasado mucha agua debajo del puente. No imaginábamos lo que se nos venía. Teníamos algunas nociones de lo que podía de lo que podía pasar en relación a lo que estaba sucediendo, ¿te acuerdas? En algunos países europeos, sí, principalmente en la Lombardía de Italia. Italia, y eso nos tenía bastante asustados. Claro, nos tenía bastante asustados, por lo que podía también replicarse en Chile, y por Dios, pasó lo mismo, y quizás algo más fuerte también en relación a los países europeos. La película se repitió. Y bueno, ha pasado, como hemos dicho ya un par de veces, harta agua. Y bueno, ¿Cómo ves la foto de hoy? La foto de hoy está muy complicada, la situación en nuestro país. Seguimos tal como tú lo dijiste, con cifras bastante altas. Sin embargo, hay también como tú lo dijiste, una leve ralentización. Si consideramos las últimas 2 semanas, el aumento a nivel nacional de los casos nuevos confirmados fue poco más de un 2%, y el aumento de los casos activos en las últimas 2 semanas fue aproximadamente un 1,3%. Es un aumento, pero ya es un aumento menor a lo que veníamos viendo las semanas previas a estas 2 que estamos conversando. Así que repito, hay una leve ralentización. Espero que esto sea una tendencia ya a la disminución. Esto estamos hablando a nivel país, porque las realidades de cada región y de cada comuna son disímiles. Por ejemplo, en mi región, Valparaíso, los casos activos y los casos confirmados diarios, después de tener una disminución en el último mes, las últimas 2 semanas han presentado un aumento significativo, sobre un 20% en la mayoría de las comunas. Rodrigo, ¿cómo tomas esta propuesta del Colegio Médico, que es bastante dura en algunas partes en cuanto a restricciones de movilidad, con los efectos sociales y económicos que eso puede tener, y de sanidad mental también, respecto de lo que el gobierno eventualmente pueda tomar alguna de esas cosas y adaptarlas? ¿Cómo lo ves tú? Sí, la propuesta del gobierno, del Colmed, es una propuesta ajustada a la realidad que han tenido algunos países que se han denominado países que han establecido una estrategia para la eliminación del COVID, a diferencia de la mayoría de los países que han establecido una estrategia para contención del COVID. Ahora, esa estrategia ha resultado en varios países, tal como Australia, Nueva Zelanda, Taiwán, China, también en parte en Vietnam y en Laos, tal como dije, con buenos resultados, pero obviamente la realidad social, la realidad política, la realidad económica de países latinoamericanos y de nuestro país es totalmente distinta. Por lo tanto, si bien
es una estrategia que ha resultado en esos países, no necesariamente puede resultar en el nuestro por todo lo que dijimos, y requiere un esfuerzo importante, una voluntad política, un esfuerzo económico importante, y no necesariamente lo vamos a tener en nuestro país. Y además un dato importante, Matías, que requiere este tipo de estrategia requiere un apoyo social y una disciplina social importante. Los países como Nueva Zelanda, como Australia, la población ha colaborado bastante en este tipo de estrategia. Y nosotros sabemos que en nuestro país, lo hemos visto en el plan paso a paso, que muchas veces las personas no es que no quieran colaborar, si es A que veces no no pueden pueden. muchas veces colaborar, no pueden Pero porque simplemente hay sí. personas que viven el día a La día, tienen realidad, que salir a ganarse. sí. Con la realidad que tú vives, considerando las aprobaciones de estos aportes de ingresos familiares de emergencia por 4 meses y medio por lo pronto, ¿te parece que es posible adecuarse a un plan como el del Colegio Médico, este del cortocircuito pandémico, por ejemplo? Es decir, cerrar durante 3 semanas y dejar efectivamente lo súper esencial, es decir, alimento y salud, nada más. ¿Te parece factible? Visto desde el punto de vista práctico, lo veo poco factible porque hay un plan ya establecido por el gobierno y con el cual ya llevamos más de un año en la práctica. Lo veo poco probable que la autoridad sanitaria modifique completamente su plan en estos momentos. Además, esto es súper importante, Matías, porque podemos cerrar completamente nuestro país, pero en el momento que empezamos el desconfinamiento de las distintas ciudades, comunas y regiones, muchas veces empiezan a aumentar los casos nuevamente. Es lo que hemos visto Sí, repetidamente en nuestro país. ¿Y eso por qué? Porque las personas cuando las desconfinamos vuelven a juntarse, vuelven a aglomerarse con contacto puntual, se sacan la mascarilla, claro. lo vimos por ejemplo por el Día de la Madre, donde las familias, sabemos que el plan paso a paso en su fase 2, donde estamos la mayoría de las ciudades de nuestro país, es bien claro en decir que no se pueden juntar más de 5 personas en un hogar. Sin embargo, vimos que en todas las casas de nuestro país las familias se juntaron, hubo aglomeración de personas y probablemente ahí también hubo un aumento de los contagios. Por lo Eh, tanto, podemos establecer porque el cortocircuito es más o menos una cuarentena adaptada, un cortocircuito, como quieran llamarle, o una cuarentena dura. Sin embargo, cuando empecemos el desconfinamiento de las ciudades, si la gente no colabora, Va a pasar lo mismo. probablemente vamos a tener un aumento de casos nuevamente. Y por último, Rodrigo, esto de la gobernanza, es decir, rebarajar completamente los equipos que lideran las políticas que se llevan a cabo. Eh, que los expertos, con personas de gobierno, con gremios de la salud, o con distintas personas, rediseñar las cabezas, las mesas que dirigen y diseñan las políticas a seguir. ¿Te parece que está bien o cambiarla o como viene funcionando que se le pueden hacer mejoras pero que han tenido un desempeño que vale la pena respaldarlo? Sí, yo en lo personal y también como centro de diagnóstico de enfermedades infecciosas de la universidad lo hemos conversado y no somos muy partidarios de un cambio absoluto. Creo que no es el momento, sí, de mejorar y optimizar los pasos del plan paso a paso y también adhiero a lo que decía el Colegio Médico en el sentido de sumar expertos, otras visiones a la mesa donde se toman las decisiones. Pero bueno, eso es una atribución que tiene la autoridad sanitaria, que tiene el ministro, que tiene el presidente de la República. Me gustaría sí ver miembros de la Sociedad Chilena de Infectología en esa mesa, ver algún miembro de la Sociedad de Epidemiología o de centros de investigación universitarios como el mío, que eh, llevamos investigando y estudiando esto por mucho tiempo. Así que, por supuesto que me gustaría. Ahora, eso es resorte de la autoridad sanitaria y esperamos que se abra esa alternativa también.
Pero no soy partidario de una reformulación completa del plan paso a paso. Yo creo que no es el momento, yo creo que tenemos que optimizar lo que tenemos, hacerle ajustes, hacer algunos cambios para mejorar lo que tenemos, como digo. Por último, Rodrigo, quiero preguntarte sobre la vacunación en tu región. ¿Qué realidad se vive allí, los rezagados? Porque hoy día conocimos los resultados, no sé si pudiste leerlo, de esta ciudad que se llama Serrana, a unos 300 kilómetros de São Paulo, que se hizo un experimento con 45.000 personas con Sinovac, que es la que mayoritariamente se pone en Chile, y los resultados son fabulosos porque baja, una vez que se llega al 70% de la población con las 2 dosis, se produce una baja impresionante en los contagios, y nosotros estamos tan lejos de tener al 70% de la población inoculada. Estaba mirando las cifras exactamente y no quiero equivocarme, pero te lo voy a dar en un minutito. Pero ¿cuál es la realidad que están viviendo allí en Valparaíso con la vacunación? Sí, la realidad es muy similar a lo que está pasando en el resto del país. Hay una población es la adulta mayor que ha adherido importantemente a esta medida, lo que es muy bueno. Sin embargo, tal como ha pasado a nivel nacional, a medida que vamos bajando en los grupos etarios, ese porcentaje de adhesión baja un poco. Ya lo que no es bueno, y es los grupos etarios, gente joven tiene que entender que esta pandemia la vamos a superar entre todos, con altruismo, pensando que al vacunarme yo no solamente me protejo, sino que además protejo a mi familia, protejo a mis vecinos y a todos los adultos mayores o a aquellas personas que tienen algún factor de riesgo para cursar con una infección grave que pueda estar en la UCI. Un dato, Matías, importante. Yo trabajo en 2 hospitales también de acá de la región, donde tenemos unidades de cuidado intensivo. Y tal como está sucediendo y como ustedes han informado, la mayoría de los pacientes que tenemos hospitalizados en estos momentos son pacientes que no están vacunados. Mira. No están vacunados. Por lo tanto, tal como tú lo dices, la vacuna es efectiva en cualquiera de sus formulaciones, en cualquiera de sus marcas. Son muy efectivas en general y son una muy buena herramienta, y eso tenemos que entenderlo. Tenemos que avanzar en la vacunación. Los grupos jóvenes tienen que seguir vacunándose. El mejor ejemplo, un muy buen ejemplo, Matías, son los hospitales, que al principio tuvimos mucho personal infectado, porque no estaban los equipos de protección personal en suficiente cantidad, pero una vez que los equipos de protección personal, los EPP, llegaron, se empezaron a usar, se usaron bien, y una vez que nos vacunamos, todos los miembros de los hospitales, de las clínicas, en estos momentos casi no tenemos funcionarios con infección por COVID, a pesar de que trabajamos en unidades de cuidado. La verdad que decir a esta altura que las vacunas... Evidencia durísima. Es que decir que a esta altura que las vacunas son malas o no funcionan sencillamente es no querer ver la evidencia. Lo que tú nos narras en el terreno es evidencia. Lo que pasó en Brasil es evidencia. Lo que se ve en las UTIs con la mayor cantidad de gente que está más complicada porque no se vacunó, otra evidencia. Por lo tanto, quien no quiera ver las evidencias, la verdad el problema es que aquí le hace daño a los demás, no solo a él mismo. La población objetivo con primera y segunda dosis en Chile hoy es del 59,2% de la población, con las 2 dosis población objetiva. La población objetiva va a cambiar porque recordemos que se va a empezar a vacunar de los 12 a los 16 años también. Así que va a cambiar un poco el cálculo, pero se está llegando a niveles muy altos de vacunación y eso es muy importante. Rodrigo, ¿te perdimos un minuto o me estás escuchando ahí? Rodrigo, sí, ahí te di la cifra, 59,2% de las personas de la población objetiva con las 2 dosis. Perfecto. Bueno, Rodrigo Cruz, director del Centro de Diagnóstico e Investigación de la Universidad de Valparaíso, te quiero agradecer nuevamente por acompañarnos y darnos una mirada desde esa región puerto. Que te vaya súper bien, Rodrigo. Encantado, Matías. Ojalá podamos tener algún otro momento para volver a... Lo habrá. Y informar a toda la población que ve este canal tan querido. Así que un gusto. Saludos a todos por allá. Lo habrá. Muchísimo gusto. Gracias, Rodrigo. Buenas noches. Gracias. Chao. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos.
Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla principal, revisamos el portal de noticias 24horas.cl. Allí agregamos contenidos de las distintas plataformas de TVN que usted puede revisar en nuestro completísimo portal. Gobierno extiende alerta sanitaria, ojo con esto, hasta el 30 de septiembre y anuncia cambios para 32 comunas. Mire allí detalles para estar siempre muy bien informado. Pausa y volvemos brevemente, espérenos. Revisamos el tiempo para mañana. Primero partamos por este momento. El cielo en la región metropolitana está nublado y hay 8 grados. Mañana y pasado, en esta región, deberá haber cielo nublado ambos días y 16 grados como máxima probable. Para martes y miércoles, idénticos pronósticos. Revisamos otras regiones del país. Nos vamos al norte. San Pedro, esto es San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta. Tendrá cielo parcial mañana y una máxima probable de 22 grados. En tanto, Temuco, en la región de la Araucanía, tendrá cielo despejado y una máxima probable de 15 grados. Hablé con gente del sur y hoy día decían, un día precioso, pero un frío en el sur. Estamos en junio, no puede ser de otra manera. Así que este es el pronóstico del tiempo y nosotros le subimos el audio y escuchamos a este cantante nacional, Benjamín Walker. Estrenó hoy el video de La Vuelta de los Días. Este es el primer sencillo en más de un año sin publicar canciones nuevas de este artista chileno, luego de un ciclo de colaboraciones con artistas latinoamericanos, en medio de los preparativos para su concierto de Matucana 100. El artista presentó este single como un ejercicio de revisitar sensaciones, recuerdos del pasado. Bueno, el concierto se llevará a cabo del 1 de julio vía streaming. Esta presentación será una despedida de Benjamín Walker, este artista chileno, antes de radicarse en México. Mira, Salto, México es un mercado inmenso que ha potenciado muchos artistas chilenos, así que esta no puede ser sino uno más que se va a sumar a ese grupo. Nos despedimos entonces con La Vuelta de los Días de Benjamín Walker y despedimos así vía pública hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.